Buenas tardes a todos y todas. Hoy contamos con la presencia de la doctora Marena Masitelli Mastricchio. Ella es licenciada y doctora en Geografía, docente de la Facultad de Humanidades y de la Universidad de Buenos Aires, forma parte del ITEPAC de la UNLP de La Plata, investiga desde hace muchísimo tiempo sobre la historia de la cartografía. En el marco de este seminario nos va a brindar una charla que se titula Territorialidades superpuestas en el mapa de Olascuaga. Gracias, Malena, por aceptar la invitación y participar con todos nosotros y socializar tus avances en la investigación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En realidad, más que nada, es agradecerte a vos por la invitación. La verdad que emocionada de estar en el doctorado en Historia, ¿no? Así es. Por la oportunidad, la verdad, muchas gracias a vos y a tu equipo docente, Susana. Bueno, yo hoy lo que les voy a contar es un poco cómo se construye el proceso a través del cual se va constituyendo el territorio nacional, ¿sí? Y a su vez, la construcción de un otro interno a partir del mapa de Olascuaga, que es el mapa que se construye en la campaña del desierto, al calor de la campaña del desierto. Olascuaga, como vamos a ver, es el topógrafo que acompaña a Julio Argentina Roca en el recorrido de la Patagonia para incluirla bajo los dominios del Estado Nacional. En realidad la clase tiene dos partes. La primera es un poco ubicar a este tipo de cartografía, que es el plano que ustedes están viendo medio apaisado, dentro de una tradición más amplia, que es la tradición de la cartografía topográfica militar, entendiendo que el ejército o el control militar del ejército fue necesitando a lo largo del tiempo distintas estrategias para visualizar sus avances y sus pretensiones territoriales. Es decir, la cartografía que va a hacer el ejército, que va a estar a cargo de la cartografía topográfica de la Argentina hasta el 2009, responde un poco a las necesidades castrenses del Estado, ¿sí? Y no solamente la construcción de la imagen de este nuevo territorio que va a surgir con la inclusión de estos espacios que estaban en dominio indígena, sino que también van a incluir a los indígenas como un otro interno. Muy bien, entonces la primera parte voy a tratar de ubicar este mapa dentro de la tradición topográfica y vamos a ver tres líneas que van a ir acompañando el movimiento de la cartografía topográfica en la Argentina, que, como les decía, hasta ya casi terminado, sí, ya entrado el siglo XXI, la cartografía estaba en manos militares. Vemos tres líneas, en esta línea del tiempo vemos tres líneas. La primera tiene que ver con las oficinas topográficas militares. La segunda tiene que ver con la formación de los ingenieros militares, que eran los encargados de realizar la topografía, y la tercera, que no tiene una línea, pero sí están nombrados, son los problemas castrenses y las necesidades castrenses que iba enfrentando el Estado a medida que iba consolidándose. Entonces, vemos que a medida que vamos acercándonos al siglo XX, no sé si voy a correr la cámara porque por ahí no ven, lo que se aprecia en esta línea del tiempo es que van desapareciendo las oficinas topográficas, se consolidan en el Instituto Geográfico Militar, van aumentando la cantidad de escuelas para topógrafos civiles y desaparecen los problemas, ahí se lío, acá, los problemas castrenses relacionados con las fronteras internas. Los que van a empezar a surgir son los problemas con los límites externos. Vemos que, por ejemplo, en 1865, cuando se crea la mesa de ingenieros, en el mismo momento, o es consecuencia, o una cosa lleva a la otra, digamos, o sea, pero hay otras acciones del Estado que se estaba produciendo la guerra con la Triple Alianza con el Paraguay, se crea el colegio militar, ¿sí? Siempre va a estar acompañado, en los albores del siglo XIX, va a estar acompañado muy fuertemente la oficina topográfica con problemas castrenses y
formación de ingenieros. Eso en el siglo XIX, en el siglo XX va a ir desapareciendo. Por un lado, porque los problemas externos, las fronteras contra el indio desaparecen y hay un nuevo foco, un nuevo problema, que es los problemas con Chile, los problemas con Brasil, y por otro lado, la cartografía topográfica aparece ya en manos de militares, pero para usos civiles, ¿sí? Entonces, si nos volvemos a parar en el siglo XX, vemos, como les decía recién, que aparece la mesa de ingenieros. Esta mesa de ingenieros está organizada por un húngaro, que es János Szerz, con mucha tradición topográfica en la Argentina. Les decía que coincidía con la guerra de la Triple Alianza y con la formación del colegio militar. El tipo de cartografía eran fortines, como los que vemos en pantalla. Estos están realizados por Federico Merchels, que es un topógrafo que estuvo muy involucrado en la construcción de cartografía de frontera. Esos son los fortines que acompañaban la costa sur de Buenos Aires. Estos fortines también en realidad son de la frontera de San Luis, realizados por otro topógrafo también muy conocido, que es el ingeniero Jordan Wisowski. Todos estos trabajaron en la frontera argentina en realidad, del Estado Nacional contra el indígena. Vamos a ver, este es el mapa de Szerz. Como vemos, en todos los mapas militares era común graficar la frontera actual contra el indio y la frontera proyectada contra el indio. Y vemos cómo van marcando, ¿no? Judíos pampas, todos esos cómo van marcando y construyendo un indígena y un espacio inhabitado. Estos mapas lo que están mostrando es un espacio que está dominado por otros sujetos, por otras personas, por un otro, y son espacios temibles, son como los llama Olascuaga, espacios que van construyendo un imaginario de la Patagonia como un imaginario que es casi imposible de habitar para el blanco. Y eso es lo que va a empezar a romper Olascuaga. Muy bien, el título de la charla o del conversatorio tiene que ver territorialidades superpuestas, porque lo que quiero decir es que la inclusión de estos territorios bajo el dominio estatal es un proceso que implicó muchos estados, y entre ellos el borramiento del otro indígena. Pero cuando el mapa de Olascuaga está confeccionado, que se hace en el calor de la batalla, Olascuaga es el director de la oficina topográfica, pero además es el topógrafo que mide en el terreno junto con las tropas. Se construye en un momento en donde la territorialidad indígena está desapareciendo, está derrotada, está vencida, pero todavía está presente en la cartografía de Olascuaga, y eso espero poder convencerlos y bueno, ¿cómo se dice? Convencerlas, convencerlos a todas y a todos de que todavía la territorialidad indígena está presente en el mapa de Olascuaga. Si volvemos a la línea del tiempo, vemos que en 1879, no me voy a detener ahora porque es la oficina que vamos a trabajar, pero en 1885 se produce una reformación del ejército en donde se crea el Estado Mayor del Ejército y se reconfiguran las oficinas topográficas militares. Se va a llamar Oficina Topográfica, la cuarta sección va a ser llamada Ingenieros Militares, Topografía y Cartografía. Su presidente va a ser Olascuaga, o su jefe, el autor, obviamente, que el mapa que vamos a ver hoy, y esta oficina retoma la oficina topográfica militar dentro de su organigrama. La vemos acá más detallada. Como ven, en la primera subdivisión es oficina topográfica militar. Francisco Host también es un topógrafo bastante conocido dentro de la milicia, y esta oficina se organiza en el calor de la campaña que realiza Victorica para dominar los territorios chaqueños, ¿sí? Por eso no es de sorprendernos que uno de los primeros mapas que va a hacer esta oficina es el que tenemos en pantalla, hecho por eso, que recorre
Es una ruta que va a unir la ciudad de Salta con la ciudad de Resistencia, que es, bueno, la capital del impenetrable, ahora ya conquistado bajo los dominios del Estado nacional. Y otra cosa que yo les decía, que también iba muy imbrincada con esto de las oficinas, es la educación de los topógrafos. Muy bien, efectivamente, cuando se crea la cuarta sección de ingenieros militares, junto con un año antes el general Victorica hace la campaña de avanzada sobre los territorios chaqueños, se crea a su vez, se crea la Escuela de Ingenieros, que es una institución que en realidad tiene el fin. Los ingenieros militares se formaban pasando por la escuela militar, se había fundado por Sarmiento en 1870, y después tenían que completar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Eso hacía que cuando recibieran el título de ingenieros civiles, abandonaran la milicia. Abandonar la milicia para el ejército era una pérdida muy grande de muchos años de formación de esos sujetos. Por lo tanto, esta escuela lo que hace, que la crea el húngaro Serf, dice, bueno, le empieza a dar títulos a una única arma, que es el arma del ingeniero militar, con el fin de evitar esta deserción del ejército. La escuela de ingenieros militares, o la escuela de ingenieros militares, en realidad se llama de ingenieros solo, dura hasta que la escuela del ejército, la escuela militar, reorganiza su currícula y empieza a otorgar títulos de ingenieros militares, no solamente a los topógrafos o a los ingenieros que habían sido ingenieros civiles, sino también a los que venían del extranjero y que habían estado en las filas del ejército. Bueno, después, ya una vez que los territorios indígenas dejan de estar o pasan a estar ya en dominio del Estado Nacional, el ejército ya no tiene esa necesidad castrense, era lo que le decía al principio, y se empiezan a organizar nuevas instituciones, como es la primera división técnica, que hace cartografía ya un poco más acomodada a lo que conocemos hoy como cartografía topográfica, son mapas regionales, ¿sí? Pero ya van abandonando la cartografía de frontera, y ya en 1904, con la formación del Instituto Geográfico Militar, es casi la cartografía topográfica que tenemos hoy en día, con algunas variantes de escalas que no vienen al caso de la conversación de hoy. Yo lo que les voy a pedir es que nos volvamos a concentrar ahora un poquitito más atrás, en la época de la campaña del desierto, en 1879, esta oficina militar estuvo a cargo de Olascuaga, que además de ser militar, fue escritor, hablaba varias lenguas indígenas, periodista, y mientras estuvo a cargo de esta oficina, y a cargo del mapa de la topografía, en realidad, porque no es lo único topográfico que produce, él tiene muchas vistas del territorio patagónico, de las vistas del Río Negro, vistas topográficas a mano alzada, dibujos, grabados, ¿sí? No es el único aporte del mapa a la construcción de un otro y de una espacialidad nueva en la Patagonia. Él, mientras está a cargo de eso, hace un compendio, que es el libro que tenemos ahora acá en pantalla. Es la versión de 1980-81, en donde se llama Estudio Topográfico de La Pampa y Río Negro, en donde sale editado este mapa que vamos a trabajar hoy. Las casas editoriales que lo hacen son dos casas diferentes, el mapa viene plegado en la contratapa del libro, pero no es la única versión. Existen otras versiones y otras versiones del libro, como por ejemplo las que tenemos acá, en la cual varía bastante, porque esta no solamente cambia el título, sino que es la misma casa editorial. El mapa que acompaña esta nueva edición no tiene el glosario de términos indígenas, no es la versión con la que yo trabajé, ahora creo que no la incluí en el PowerPoint, pero tiene algunas variantes muy pocas, pero una significativa, que es la eliminación del glosario indígena. Este libro
o esta edición en realidad también no solamente cambia eso, sino lo que cambia es el título, ¿no? Ya es La conquista del desierto, ¿no? Cambian también las autorías, ¿sí? El primer tomo es el de Olascuaga, pero hay varios tomos que van cambiando el sujeto que escribe, pero además las autorías. Se reconoce mucho más, lo que quiero decir, es la campaña del desierto como hecho, y a Julio Argentino Roca como autor de toda esa avanzada sobre la Patagonia. También hay una versión en francés, que también me ha acompañado por un mapa que todavía no lo pude encontrar. Cuando me vaya a París lo voy a buscar. Por ahí está en la Biblioteca Nacional de Francia, o de París. Eso es lo que me refería con las tutorías, ¿sí? Van cambiando, en la primera edición el autor o la primera figura que aparece es Manuel Olascuaga, mientras que en la edición de 1881 Olascuaga aparece un poco más diluido. Muy bien, este es el mapa en cuestión, y el mapa que vamos a intentar reconstruir se llama, o más que reconstruir, intentar leer el proceso a través del cual el indígena pasa a ser parte del territorio nacional, y cómo se va imaginando un territorio con la inclusión de la Patagonia. La mayoría de los mapas, salvo el de MAP de 1776, si no me equivoco, estaban dibujados hasta el Río Negro. Sí, el primer mapa que incluye la Patagonia, esto lo dice Navarro Floria, es el mapa de NAP. Muy bien. El mapa llevó por título Plano topográfico de la Pampa y Río Negro y las 11 provincias chilenas que lo avecinan por el oeste. Comprende los trazos de las abatidas y las exploraciones generales hechas últimamente en el desierto hasta la ocupación definitiva y establecida de la línea militar del Río Negro y de Neuquén por el ejército a las órdenes del general Julio Argentino Roca. Quiero remarcar, para hablarlo más adelante, que establecimiento de la línea militar. Y este mapa fue hecho, como les decía al principio, por observaciones propias. Esto es importante para la historia de la cartografía porque no era una manera de recopilar, aunque también lo hace. No es que junta solamente mapas existentes y produce un mapa nuevo, sino que él mide y dibuja en el campo que lo ayudan a construir sus mapas. Pero también recopila. Y recopila de los mapas que habíamos hecho antes. Recopilar es una técnica muy tradicional en la cartografía topográfica, que actualmente se hace, que consiste en, me tengo que acordar que estoy hablando para historiadores, consiste en rastrear mapas, los más actualizados posible, y seleccionar la información que uno cree más válida y realizar su propia cartografía. Como les decía, el que vemos en pantalla es el de Wysotsky, sí. Está hecho en 1877, también se llama Plano de la nueva línea de frontera, ¿sí? Y es un mapa que, como les decía yo al principio, dibujan, si ustedes ven acá, en negro, o línea punteada y negra, y en rojo, las líneas proyectadas, la roja la línea proyectada, y la negra es la línea de la frontera actual contra el indígena. Y este mapa, que también ya se lo mostré, es el de CERTS, también tiene este recurso para ver esto que la bibliografía mostró, sí, ya demostró, que la cartografía muestra el proceso de avance, ¿no? Uno podría ver, juntando todos estos mapas militares, cómo fue avanzando y el deseo territorial del Estado-Nación de cómo ir conquistando estos territorios indígenas, cómo va variando la frontera, ¿no? Podría mostrar justamente ese proceso. Sin embargo, el mapa de Olascuaga no tiene, o sea, en eso no innova. Olascuaga muestra los avances anteriores. Si ustedes miran acá, están las líneas, los avances militares, las fronteras anteriores, ¿sí? Muestra la antigua, el estado actual, con líneas de punto. Eso el mapa de Olascuaga no está innovando.
Lo novedoso de la representación en el mapa de Olascuaga ya no es el topónimo de frontera militar actual como tenían estos mapas, ¿sí? O en el mapa de Olascuaga lo que va a aparecer de novedoso es que la frontera militar se convierte, como el título dice, como línea militar. ¿Sí? Una línea militar que es justamente, acá la ven, línea militar del Río Negro y del Neuquén, que es en estas manchas donde él va a establecer las líneas, las colonias, que no es otra cosa que el Alto Valle del Río Negro, y lo que actualmente es Villa Regina, todas las ciudades que van costeando la costa del Río Negro, y que en realidad se empiezan a proyectar con esta cartografía. La frontera actual, esa es la línea militar, pero la frontera actual de este mapa de Olascuaga ya no es una línea de cruces y puntos medio borrosa, pero que muestra un límite, que muestra avanzada. La frontera actual del mapa de Olascuaga adquiere algo novedoso que empiezan a adquirir casi todos los mapas nacionales del siglo XIX, que es primero utilizar un criterio igualitario para todo el mapa, inclusive el contorno con el océano, y que tiene que ver con esta línea, con esta estrategia gráfica de 5 líneas compuestas, donde la línea más gruesa está en el exterior, y que empiezan a demarcar una nueva geografía del Estado Nacional. Es la misma estrategia que utiliza para determinar las provincias chilenas, solamente que agrega el color verde y amarillo. Y con este recurso queda muy claro, si yo se lo saco, a ver, muy claro qué es lo que está dentro del Estado Nacional y qué es lo que está afuera del Estado Nacional. Claramente, los indígenas, este otro que habían estado construido por las cartografías militares, empieza a ser un otro que es parte de este Estado-nación. ¿Sí? La estrategia de la línea, desde mi manera de ver este mapa y de interpretarlo, es tan potente que no necesita colocar el topónimo de frontera actual. Tiene una apariencia de frontera que es obvia, no quiero decir frontera natural, pero está, porque no lo es claramente, pero es tan potente el efecto gráfico que tiene en el espectador que termina naturalizando esta figura del territorio, ¿sí? Con este nuevo límite desaparecen todas las fronteras internas con el indígena, ¿sí? Ahora los indios, lo que les decía, están en vías de quedar dentro de la territorialidad de este nuevo Estado que se está expandiendo y se está unificando. Con esta nueva manera de marcar el límite del territorio, Olascuaga está instalando una nueva territorialidad que es la del Estado argentino en consolidación. Ya no hay lugar para otros externos, salvo que seas chileno, que estés fuera de esos límites. Pero los indígenas, como vamos a ver, siguen estando dentro del territorio argentino. ¿Sí? Con esta nueva territorialidad ya no hay más lugar para los territorios que coronaban los mapas militares anteriores y que tienen que ver con, bueno, eso es lo que les decía, que quedan adentro, ¿sí? Indios, tehuelches y pampas, siguen estando dentro de la territorialidad ahora del Estado, o del territorio del Estado, no porque sean sinónimos, ¿sí? Entonces, lo que empieza a desaparecer son estos campos, los campos estériles, empiezan a desaparecer varias tribus guerreras, eso ya no hay más lugar dentro de esta nueva territorialidad. Otro de los aspectos interesantes de este libro, de este mapa, perdón, y que también estaría mostrando de alguna manera la territorialidad vencida pero presente de los indígenas dentro de este mapa o dentro de esta cartografía, tiene que ver con el glosario que vemos a la izquierda del mapa. En realidad, están traducidos los topónimos, es un diccionario indígena.
el título que lo encabeza, acá donde dice nota, es: los nombres indígenas son siempre descriptivos de la topografía u otros accidentes importantes de los lugares a que se aplican. Describen la topografía de los lugares. Y dice Olascuaga: así es que he creído útil incluir aquí la traducción de los que contiene este plano. Él deja los topónimos indígenas, no los traduce en el mapa, no es que pone la traducción en el castellano, deja el nombre indígena y pone el glosario o el diccionario en el costado del mapa. Se puede discutir, y de hecho ya lo han hecho, Harley, etc., con teóricos de la historia de la cartografía, si el glosario forma parte o no del mapa, sí, se puede discutir. Harley dice que el mapa no incluye solamente el recorte territorial, sino que toda la ornamenta que lo acompaña es parte de la cartografía y es parte de las relaciones intrínsecas que hay, relaciones de poder intrínsecas que se pueden desagregar de este mapa. Esto ya lo dijo Harley en los 80, ya está bastante discutido. Lo cierto es que la traducción incluye o admite distintos tipos de interpretaciones, ¿sí? Pero también es cierto que la traducción tiene efectos diferentes a los que se produce con el liso y llano renombramiento del espacio, que implica una dominación mucho más dominación es dominación, no más o menos agresiva, pero sí implica un borramiento más explícito, que creo que en el caso de la Patagonia, o por lo menos de este mapa, corresponde a una etapa posterior y no al mapa que estamos analizando. De esta manera que incluirlos en el mapa ayuda a entender el mapa. El glosario es un indicador de un momento efímero que retiene de alguna manera las formas de nominación y de ubicación espacial de los pobladores que están siendo derrotados. Sabemos que las traducciones, dice Riquer, implican pérdidas. Toda traducción implica una pérdida. Es interesante ahí leer a Borges cuando habla de las traducciones homéricas o la traducción de las Mil y una noches, esos cuentos de Borges, de esas narrativas, cómo van mostrando que las traducciones están hechas para un público en especial y que las traducciones implican pérdida del idioma original. Y en este caso, lo que creo que se está perdiendo es justamente ese proceso de pérdida de la territorialidad indígena. Está en vías de desaparecer. La traducción de los topónimos está mostrando que Olascuaga domina varios idiomas indígenas, entre ellos el mapuche, el quechua y el guaraní. Y de esta manera mostrar que domina culturalmente las lenguas indígenas implica que no conocía solo el terreno que se había embarrado en la medición topográfica, sino que también conocía y lo dominaba culturalmente. Mediante la operación de la traducción, ¿sí? Claramente está mostrando su dominio absoluto, pero sobre todo me parece que introduce un nuevo aspecto que por ahí no fue discutido tanto por la bibliografía, porque este mapa fue objeto de muchas interpretaciones. Creo que introduce una noción importante, que es intentar matizar, con las cuales intenta romper con verdades antes inconmovibles, ¿sí? Que es: vivir en el desierto es posible y es civilizado. De hecho, hacer tangible el espacio a través de este glosario implicaba para este topógrafo, para Olascuaga, salir del oscurantismo y llenar los espacios en blanco que había en los mapas de los anteriores militares. Es decir, más que una acción de borramiento del territorio, interacción que es válida, como les decía, pero para otros momentos de dominio de la Patagonia, este mapa, que está realizado justo en la campaña, es un mapa puente.
una imagen puente que está mostrando una territorialidad indígena en proceso de borramiento, en proceso de desaparición, pero que está presente en la cartografía y que está borrada. Lo que tienen en pantalla es una cita de Olascuaga en el libro de 1880, en donde él dice que justamente que el plano que publican y que hemos confeccionado en vista de los conocimientos que han proporcionado la campaña donde él va, y presenta por primera vez un espacio de más de 20.000 leguas de superficie que hasta hoy figuraban en blanco en nuestras cartas geográficas. Al blanco de estas cartas geográficas le dábamos los nombres de pampa, desierto y terrenos inútiles. Esos son los topónimos que ponían los militares anteriores. Ahora le damos los nombres de y que creíamos que eso era realmente una pampa desierta, inútil, en donde los indios vivían protegidos por no se sabe qué ley física imaginaria que los hacía superiores. Hoy sabemos que esa pampa es una región generosamente dotada de todas las condiciones de producción de vida, y las que ellos habitaban tienen razón de ser fuertes y guerreros. Lo que quiero decir es que para Olascuaga, el blanco que está en su mapa es de todo menos blanco. Para él, ese blanco que estaba anteriormente, y estoy discutiendo con la bibliografía que dice que es un país sin indios, que la bibliografía que yo admiro profundamente, pero que creo que en este mapa en particular de Olascuaga, el otro indígena pasó a ser un otro interno, y está muy presente en su representación. Nada más. No sé si me querés hacer una pregunta. O sea, Malena, ese otro interno es un otro derrotado. A mí me llama, es muy interesante lo que vos planteás, esos espacios en blanco que aparecen en los mapas anteriores. Pero también pienso en que este es un momento clave donde el Estado, ya consolidado, puede llevar a la práctica el proyecto de anexión de esos territorios en virtud del ingreso de la Argentina en términos de la División Internacional del Trabajo como país productor de materias primas. O sea, quizá, no sé, yo desde la historia te digo, me parece muy interesante lo que vos planteás, esos vacíos anteriores, llamados desierto, territorio inútil, y que de pronto se reconfiguraron en este mapa, y se pone en valor esa región dotada con condiciones para la producción y la vida, como dice, ¿no? De pronto Claro. ese cambio, o sea, la otredad indígena en este mapa, que vos considerás que es un puente, ¿no? Una imagen puente hacia lo que va a llevar al borramiento del territorio indígena, donde acá el indígena está presente a través, por ejemplo, de los topónimos, de los cuales se apropia Olascuaga. Me parece muy interesante ese planteo, o sea, el otro se configura en este mapa como un otro interno, pero derrotado al mismo tiempo. ¿Es así? Sí. Yo, cuando me refiero o sea, para mí Olascuaga con ese mapa le está hablando justamente a la inmigración, está apuntando a traer colonos en esa franja. Ahora vuelvo con estos mapas. A estas franjas, estas líneas, no sé si se ve el mouse, pero esta línea es la línea militar. Sí. Estas manchas amarillas son las colonias que se van a proyectar. Entonces, lo que yo creo que él está haciendo, bueno, creo, y por eso está en francés, creo que él está diciendo y está discutiendo
con que se puede vivir en la Patagonia, que no es un desierto, que no es tan, no hay que tener una ley superior para vivir en esos espacios, que es un territorio que es plausible de poder ser incluido en esa división internacional del trabajo que vos mencionabas. Pero no, si yo te muestro estos mapas, que son un poco con lo que yo empecé a discutir, estos son, el mapa de la izquierda es un mapa hecho por Tierras y Colonias en 1900, y yo lo voy a agrandar un poquito así, esto es La Pampa. Esta parte de Río Negro todavía mantiene... No, estás en Chubut, Qué geográfica que soy, perdón. Esta parte de Río Negro, sí. acá, esta parte de Río Negro todavía mantiene el estilo de parcelas como lo hacía el departamento topográfico porteño. O sea, y estamos en 1900, todavía no hubo una distribución efectiva de tierras, no fue instantáneo el reparto de tierras, a eso me refiero. No digo que no haya estado, que fue un proceso un poco más largo, y que en el mapa de Olascuaga todavía eso no se puede apreciar, no se ve. Yo estos dos mapas los encontré a partir del estudio de Olascuaga. Este es un mapa que también fue hecho por un privado, con datos del departamento topográfico de la provincia de Buenos Aires. Son mapas que yo no los hice dialogar mucho, solo que sí me parecen que en esta cartografía se ve un estado sin indígenas, sin una autoridad indígena. Acá creo que hay una consolidación del Estado-Nación territorial, mucho más carne que en el mapa de Olascuaga. Yo creo que el mapa de Olascuaga está en el medio, y que el mapa de Olascuaga está dialogando está presentando el territorio hacia Europa, pero no borra a los indígenas, porque de hecho necesitan mano de obra, como que están ahí, todavía están. Otra de las cosas que tengo, que me da la sensación que también apunta a eso, pero que todavía no lo estoy como, no lo puse en el capítulo del libro porque no, como que queda forzado todavía, porque ustedes saben que para hacer un mapa hay que trazar un meridiano del lugar, se llama. Cuando no había, todavía en el mapa de Olascuaga, el meridiano de Greenwich no era el meridiano para toda la cartografía. De hecho, los mapas anteriores que mostré utilizan el meridiano que pasa por la ciudad de Buenos Aires para confeccionar el mapa. Estos no, estos son en Greenwich. Y el mapa de Olascuaga se utiliza el meridiano de Greenwich. Entonces, utiliza el meridiano de Buenos Aires y también el de Greenwich. Esa traducción, esa inclusión del meridiano de Greenwich permite al que conoce de cartografía ubicarse en el globo terráqueo. Si vos tenés Buenos Aires, tenés que calcular cuántos grados estás de Greenwich para que se ubique en el europeo. Él lo pone, es una información que brinda, como las escalas, no solamente pone kilómetros. Hay distintos indicios técnicos, pero también como el glosario, que están al servicio de un europeo. Esa es como mi hipótesis principal, digamos. Con esto, cuando yo empecé a escribir sobre este mapa, que repito, hay mucho escrito, hay muchos de los estudios culturales, Anderman escribió sobre él, sobre Olascuaga, James Anderman es un inglés que viene del campo de la literatura, y lo trabaja más desde las letras. Carla Lois también, más desde la cartografía. Carla como bueno, Pedro Navarro Floria, yo lo escuché en un congreso hablar sobre cartografía e indígenas, y él hablaba de Musí como borrar a los indígenas. Pero cuando vos vas a los mapas, yo me formé con ellos, o sea, yo a Pedro lo conocí de estudiante y fui a todos los congresos que organizó de la Patagonia, era como
fascinada con sus trabajos. Pero cuando vos ves los mapas de estas personas, de estos cartógrafos, los indígenas están, incluso en el de Musí, y Silvia Dócola lo dice muy claro, en frente, que trabaja la construcción del territorio santafesino. Arriba de la bota de Santa Fe aparece una flecha enorme donde muestra dónde aparecen los indígenas. Y yo creo que Olascuaga está discutiendo con esa cartografía de europeos que estaban vendiendo una cartografía, o sea, que es casi imposible habitar. Y él dice, no, se puede habitar. Esa es mi hipótesis, pero bueno, habría que seguir trabajando, ¿no? Una imagen puente, perfectamente certera la definición, ¿no? Porque cabalga entre esas dos situaciones, la previa y lo que se espera. Sí. La verdad que es muy interesante tu aporte porque, bueno, están muy en diálogo nuestras disciplinas, pero estamos muy alejados del manejo de la cartografía como fuentes históricas, Sí. en este caso en relación a la otredad indígena, ¿no? Sí, cómo leer el mapa sin que sea una representación de lo real, ¿no? Hay un autor que dice que hay que entender los vestigios de la imagen al igual que la fuente escrita, que es también tener en cuenta quién los guardó. Por lo general estos mapas están extraídos del compendio donde estaban, y eso hace mucho ruido porque no entendés. O sea, se sacaba, ahora ya están los bibliotecólogos y los archivistas están trabajando más en conjunto, pero vos, por ejemplo, el Martín de Musí son 3 tomos y el Atlas. Los tomos van a la biblioteca y el Atlas va a la mapoteca. Entonces, unirlo es un laburo impresionante. Pero te quería decir algo, ay, me olvidé, te iba a decir algo que me parecía importante, pues ya me voy a acordar. Ay, no, me olvidé. Bueno, no, ya me voy a acordar. Yo me olvido siempre. Sí, Pero cada vez peor estoy. No, sobre el mapa de Olascuaga. Ah, que no es un detalle, que Olascuaga era mendocino. Y que no era, o sea, está mirando desde Mendoza. Él, bueno, viene a Buenos Aires, está en el ejército, está en la oficina topográfica, pero no es porteño a la hora de relevar la Patagonia. ¿Sí? Entonces, me parece que la mirada que tiene sobre el espacio es otra, digamos, como es otra y el contacto que tiene con el indígena es otro. No es... yo lo que noto que él muestra en el mapa un diálogo permanente con el indígena anterior, que conoce el territorio que va a ir a conquistar. Es un vaqueano, a eso me refiero. No es el militar que nunca pisó y que no conoce para nada el terreno, ni a los sujetos que va a ir a dominar. No, es alguien que permite hacer un nexo entre el Estado y el indígena. Los conoce, ¿sí? A eso me refiero. Genial. Bueno, Malena, te agradecemos de nuevo No, tus aportes, seguramente van a ser más que bien recibidos por parte de los estudiantes de este seminario de doctorado, así que un beso grande y gracias por tu participación. al contrario, gracias a vos. Muchas gracias.